Tarde de escritoras con María Perales, Versameri, autora de Maresía, Bajo un cielo rosicler. Hola María, bienvenida. Muy buenas. Primera pregunta y quizá una de las más importantes. ¿Quién es María? Pues María es una escritora, es una diseñadora, es artista, es restauradora y en realidad es una mujer apasionada del mundo del arte y de todo lo que tiene que ver con la creatividad y en su máxima expresión con la belleza de lo cotidiano. Tenemos aquí tu primera obra, Maresía, un texto híbrido entre el ensayo y la ficción. Entre sus páginas convergen el arte, las letras y un viaje interior a través de su protagonista, Queralt. ¿Qué van a encontrar las lectoras en estas páginas? Pues van a poder leer un texto escrito en femenino, en tercera persona para poderme distanciar de alguna manera del yo. Van a poder encontrar mucho sobre arte, sobre feminidad, sobre mujer, pero también sobre cualidades y calidades del sentido del crear, del cuidar, del creer en una misma, del poder de la amistad y de todo lo que son espacios de confluencia dentro de ese ser nobles, valientes y de buscar la belleza y el filtro de la belleza para mirar el día a día que muchas veces nos asola. Porque ¿cómo se gesta este libro? Pues este libro nace de una soledad completa, de un vacío que se convierte en un vacío fértil en el momento en que yo decido cambiar el lenguaje y tratarme con compasión, con armonía y con respeto después de una noticia que recibo de un diagnóstico de infertilidad en el que precisamente pues esos tres adjetivos no se tuvieron en cuenta a la hora de transmitirme esa información. Entonces yo decido cambiar la mirada, el juicio y empezar a tratarme de otra manera. Como no conocía una fórmula, decidí escribirlo y poquito a poquito ir encontrando ese lenguaje que fue apareciendo y esa conversión de términos que fue llegando a mí pues, de una manera muy natural y muy canalizada. Porque qué importantes son las palabras, ¿no? El cómo decirlo. Totalmente el significado, pero ya no solo etimológico, sino también toda esa base que constituye la simbología o el valor que nosotros le otorgamos a esas definiciones. Sí, nos condicionan totalmente. Leo lo siguiente: escribir, leer, pintar y fantasear sobre viajes y autosuficiencia me parecía lo más auténtico a lo que podía aspirar. ¿Qué tiene este libro de María? Pues tiene muchísimo. Yo creo que todos los autores y las autoras cuando escribimos evidentemente dejamos nuestra impronta, ¿no?, en aquello que plasmamos, pero en este caso se trataba además de contar mi experiencia particular permitiéndome un espacio para la ficción, una oportunidad de dotar de esperanza a mi personaje y también de poderme observar desde otro lugar, cambiar la perspectiva y permitir al lector que también se hiciese cargo de alguna manera y se identificara con aquellas partes que resonasen en él, porque sí que cuando escribimos desde el yo, noto que en este mundo capitalista, donde además el individualismo, la primera persona y el peso que parece dotarnos de autoconocimiento cuando decimos me coloco en un lugar o en otro, o me entrono en un lugar o en otro porque ya tengo un bagaje, una experiencia, un conocimiento al respecto de algo,
nos separa de la verdad. En cambio, la ficción, el poderlo contar de forma libre y poniendo todos nuestros elementos creativos a disposición de una obra que queremos que tenga mayor trayectoria o difusión que no nosotras mismas, es decir, que vaya más allá de del propio libro, de la propia obra, hace precisamente eso, que la identificación de los demás con lo que es el conjunto sea más sincera y que el mensaje también sea más verdadero para mí que hablando desde el yo. Entonces, está escrito en tercera persona, pero dice mucho más de mí, considero, que un ensayo escrito en primera persona donde la sobreidentificación me hubiese llevado a mentirme y a mentir al público. Qué interesante. ¿Por qué Maresía? Bueno, pues porque soy de la Valencia de interior, de la Valencia que no es manchuela, pero tampoco es zona costera ni turística. Entonces, para nosotros el verano también llega cuando uno empieza a oler a mar, cuando coge el coche, cuando coge las sillas plegables y se planta en la playa y reconoce y recuerda que esa también es su playa, aunque a veces estemos muy olvidados. Cito de nuevo. Los espejos se emplean para verse la cara, el arte para verse el alma. Háblanos más sobre esto. Pues siempre he creído que cuando uno empieza de alguna forma su caminar, su tránsito por esta vida, por este mundo, por esta reencarnación, como dirían algunas religiones, empieza a través de la imagen y no a través de la palabra. Nosotros el primer contacto lo tenemos evidentemente con el oído, es la vibración la que nos une al sentido universal de la trascendencia, pero después, y esto forma parte de la cultura griega de la que venimos, lo que formamos en realidad es una escena, un teatro, ¿no? Una representación en nuestra cabeza de aquello que estamos viendo. Y el arte creo que tiene esa parte de genuino, que es lo que transmite independientemente de la historia que quiera contar el artista. Es decir, el que esté observando la obra va a sentir algo que quizá tenga poco o nada que ver con la voluntad del artista a la hora de crearlo, pero tiene todo el sentido del mundo porque el arte por lo que aboga precisamente es por ser un espacio que acoja múltiples miradas. El espejo no. El espejo te devuelve un reflejo distorsionado de tu persona sí o sí. Nunca estamos mirando nuestra realidad porque estamos absolutamente condicionados por nuestra forma de ver. El arte educa la mirada, entonces nos separa de esa forma de ver marcada por patrones, por tránsitos en formaciones, en vivencias, en vínculos, en relaciones, en críticas y en oposiciones, y simplemente nos permite imaginar historias posibles. Y de ahí yo creo que incita a la palabra, a la manifestación. Es decir, ese algo que no existe, como pueda ser un color, como pueda ser una forma, de repente confluyen, se traza algo que da forma desde una abstracción a algo mucho más concreto y más detallado, y desde ahí encontramos otra manera de narrar y después decir aquello que nos está pasando de forma mucho más natural. Entonces, creo que esa es la diferencia entre el espejo y que nos devuelvan una imagen distorsionada de aquello que necesitamos conocer, saber en ese momento vital de nuestra vida, y el simplemente permitirnos conocer con toda esa amplitud de miras aquello que el arte nos está transmitiendo en ese momento, sin mayor voluntad que esa y sin mayor juicio que ese. Creo que es la definición más bonita que he escuchado de lo que es el arte. Muchas gracias. Mencionas en varias ocasiones a Simone de Beauvoir. Uh-huh. ¿Qué referentes mujeres tiene María y cómo te han guiado en tu proceso como lectora, como escritora y en general como en tu proceso de vida? Pues he de decir que
desde bien pequeñita, para mí, hubo un referente masculino que me marcó porque su manera de hablar de espiritualidad a través del arte calaba mucho en mi manera de entender el arte y el por qué me dedicaba a ello. Pero después, este fue Vasily Kandinsky y su libro de lo espiritual en el arte, pero después, rascando mucho en esas definiciones, en esos significados, en esas formas, entendía que se quedaba corto a nivel de perspectiva de género, de empatía y sobre todo de sensibilidades. Y ahí fue cuando el surrealismo llegó a mi vida, el querer entrar en la psique desde otro lugar más atrevido, menos condicionado, menos academicista, pero a la par mucho más profundo y subjetivo. Y conocí a Leonora Carrington. Entonces, Leonora Carrington fue para mí un antes y un después a nivel de inspiración, también tanto a nivel escrito como a nivel visual, tanto en la plástica como en la escritura. Todo aquello que ella transmitía, como por ejemplo en su libro Memorias, de su paso por el sanatorio aquí en España cuando la encerraron, y ese regreso al origen del valor y del significado de crear para salvarte a ti misma de tus propios demonios y de tus daimons, a mí me hizo encontrar una cuerda, un salvavidas en momentos muy complicados. Entonces te diría que ella es mi gran referente, May Saitón sobre todo a nivel de escritura y anhelo de raíces me ayudó como a canalizar lo que son los rituales cotidianos, pero sí, diría que ella es como el eje, la vértebra a partir de la cual yo decidí combinar también varios de mis talentos y no quedarme reducida a una parte, ¿no? Que era la de crear a nivel visual o ilustrativo. Bueno, nos has dejado, a mí vamos, me han dado muchas ganas de conocer más a esta persona, ¿vale? Obviamente, pero ¿nos puedes citar algunas otras autoras, autores a las que te guste leer, a las que sigas, o lo que tienes ahora mismo entre tus manos? Sí, últimamente he estado muy ligada a todo lo que tiene que ver en parte con la naturaleza, ¿no? Y el otro día, precisamente en una exposición en la Caixa Forum en Valencia, estuve leyendo unos textos curatoriales de Martha Simpson que hablaban de lo que viene a ser o lo que significó el descubrimiento de lo microscópico y de lo macroscópico para el arte, la perspectiva que eso nos daba y la manera en la que de alguna forma podemos ubicarnos como seres humanos en el contexto real de todo lo que acontece. Y desde ahí el entender cómo nos identificamos, cómo nos relacionamos, cómo respetamos, cómo no respetamos el arte y la naturaleza y cómo siempre ha acompañado a la producción artística y literaria, es que he decidido retomar los últimos escritos y revisarlos, también buscando ese proceso original, esa semilla y ese punto de crecida de esas ideas, ya digo, mucho más viscerales, mucho más animales y mucho más contextualizadas en una simbiosis orgánica con lo micro y con lo macro. Entonces estoy un poco ahí, estoy muy buscando a nivel de naturaleza sagrada, de camino natural de la escritura y de la producción, y ella, sus textos curatoriales y sus ensayos me están sirviendo ahora de apoyo y de muletilla para desarrollar todo esto. Estoy como metiéndome a investigar sus tesis, a ver cómo trabaja todo esto, y está siendo de verdad muy, muy sustancial. Enriquecedor. ¿Desde cuándo escribes?
Pues escribo desde que me dijeron que tenía buena letra. Ah, bien. Que creo que era muy pequeñita por entonces, pero una vez me dijeron tienes muy buena letra, yo dije entonces es que esto se me tiene que dar bien y me puse muy en serio, cada vez incluso a mejorarla más. ¿Y qué supone para ti la escritura? Pues es el único acto de libertad absoluta que me puedo permitir en mi momento presente. Todo lo demás no depende de mí. Eso sí, ahí sí tengo una autonomía total y ahí sí me siento plena. Me ha encantado esta definición. Es como lo vivo. Está subrayada además, me encanta. Hablas de Pandataria, de ese refugio afectivo. ¿Por qué Pandataria? Bueno, Pandataria existió, era un islote enfrente de Nápoles, donde transportaban a todas las mujeres del Imperio Romano que no eran dignas de estar dentro del Imperio Romano porque no podían tener hijos, porque eran desobedientes, porque eran contestonas, porque querían estudiar, porque querían aprender, porque se cuestionaban cosas. Es decir, todo lo que ahora vemos como normal, por aquel entonces estaba bastante mal visto y no hace tanto todavía seguía estándolo. Entonces las desplazaron allí por ser, no dignas, impúdicas algunas incluso. Y era una isla, entonces la isla es algo que aísla del conjunto. Y claro, como seres sociales, en cuanto nos aíslan del conjunto, nos morimos, porque vivimos gracias a las relaciones, vivimos gracias a los vínculos, y es a través de ellos que aprendemos el sentido de nuestra persona en este lugar y en esta forma. Y yo he vivido muchos hechos excluyentes y muchas circunstancias de soledad y de abandono, ya no tanto particulares, pero sí de conocidos y de profesionales dentro del sector, sobre todo mujeres, y también relacionado con la maternidad y con los afectos, ¿no? Con la manera de cómo nos afectan las cosas y cómo afectamos nosotros a los demás. Y el sentimiento que está como humus por debajo de todo esto, ¿no? Como un abanico simbólico de todas esas representaciones del sentir y del ser. Entonces creía que había que aproximar esa isla a la península, o sea, que había que volverla a nombrar para que se supiera que estaba y tenderle un puente de llegada para que de nuevo seamos recibidas pues desde la inmaternidad, desde la elección de no ser madre por unas cuestiones u otras, no casarme porque no quiero, ser artista y decirlo, porque a veces parece que si dices soy artista suena raro, todavía hay ahí como una serie de tabúes alrededor de la palabra artista y de connotaciones muy negativas al respecto de la palabra artista, y yo tengo la suerte de estar rodeada de muchos artistas y de haberlo naturalizado, pero ya digo que no es tan natural como yo lo pueda vivir. Y además yo creo que se da en todas las... Bueno, en todo lo que tiene que ver con el crear, con el arte del crear, porque hablando de, o sea, hablas de las personas artistas, pero es verdad que en el mundo de la escritura pasa lo mismo. Lo mismo, y los músicos, ahí, sí. Los actores, sí, hay ahí como un halo de, además, yo recuerdo una frase de una chica que me dijo, es que desde pequeñita siempre me habían dicho, no te fíes nunca de las personas creativas porque tienen demasiada imaginación. Y claro, es tal y tanto el conocimiento perdido por no hacer caso a la imaginación, a todo eso que emerge del inconsciente, porque si no lo imaginamos, ¿cómo lo vamos a crear? Entonces es como el puente, el origen, lo primario es ser capaz de construirlo en nuestra mente y después de materializarlo en el afuera. Además, desde que somos pequeñas, animamos a las criaturas precisamente a eso, a que creen por sí solas, ¿no? Entonces, totalmente. ¿qué pasa cuando somos mayores? Eso hay que borrarlo.
Claro, tenemos que dejar de ser niñas, esa es la pena, ¿no? Tenemos que dejar de jugar, tenemos que dejar de soñar, tenemos que dejar de pintar, de dibujar, de escribir, ideas, bueno, muy locas según, porque el mundo es de los locos, porque si no, no podríamos decir que existe la genialidad, que no el genio, la genialidad, ¿no? Porque el genio también parece que tiene una connotación muy patriarcal y muy estanca, ¿no? Pero la genialidad sí, la genialidad como la imaginación, como la creatividad, creo que son adjetivos que nos definen como seres humanos y creo que hay que apoyarlos. Hace un momento has hablado de ese puente de llegada. Para ti, para María, este libro, escribir este libro, ha podido ser un puente hacia algo, hacia algún lugar. Ha sido un puente en escalada y después en desescalada, porque primero me costó mucho dar los pasos hacia adelante, me costó mucho saber el foco hacia dónde me dirigía, ¿no? Cuál era la perspectiva. Y después, una vez estuve arriba, me dio miedo soltarlo y dejarle espacio al libro para que se fuese gestando por sí mismo. Y más ahora me cuesta decirle adiós al puente, dejarlo atrás y seguir mi camino y permitirle al libro también que llegue a las personas que tenga que llegar de la manera en la que tenga que llegar, porque es una parte muy íntima de mí y entiendo que eso tiene que ser parecido a soltarle a un niño de la mano y permitirle que camine y que caiga y que se levante por sí mismo. Hoy nos encontramos en la Fundación March, en el Café de la March, un espacio enriquecedor culturalmente hablando. ¿Por qué has elegido este lugar para esta entrevista? Porque vuelvo a mis orígenes. En realidad, la Fundación Juan March siempre ha representado para mí una manera de entender el arte muy similar a lo que está en mi diccionario íntimo y en mi imaginario particular. Cada vez que he entrado aquí a ver una exposición, a ver un evento, he pensado, si yo hubiese hecho algo con esta temática, con este artista, con esta idea base, seguramente hubiese sido muy similar. Entonces, por identificación, por cercanía y por admiración, es un espacio en el que me siento cómoda. Bueno, además estamos aquí porque vamos a aprovechar este momento para visitar una de las exposiciones que hay actualmente aquí, lo tienes que ver precisamente, y yo creo que mejor que hacerlo contigo, porque yo creo que, a mí personalmente observar el arte me cuesta mucho, me cuesta entenderlo, y siempre que lo haces acompañada de alguien que lo entiende, pues la mirada obviamente es diferente. Entonces, creo que además hoy unimos dos cosas muy, muy importantes en tu vida. Es un lugar maravilloso para quien no lo conozca, todos los espacios, además desde hace poco también tiene una pequeña biblioteca en el patio del jardín, o sea que merece la pena visitarlo, obviamente. Totalmente. Y yo sé que has elegido, ya nos has contado por qué has elegido este lugar, pero en Macultura también hablamos de espacios de Madrid, y ya que estás aquí, nos gustaría que nos recomendaras algún que otro espacio que para ti en Madrid, sea importante por algo, o cada vez que vienes te guste visitarlo, sea tu refugio. Pues fundamentalmente la galería en la que empecé, que es la Galería Helga de Alvear, como referente del arte contemporáneo, y en sí toda la calle Doctor Fourquet, con todas esas galerías que apuestan tanto por ese arte, ya digo, contemporáneo, pero también por el arte actual, por los artistas emergentes. Entonces, para mí la ruta del arte desde la Caixa Forum hasta Doctor Fourquet es como visita obligatoria, siempre. Y así como espacio, ¿no? como lugar de esparcimiento,
Pues la calle Almadén, donde viví, es una de esas calles que me gusta pasear. El barrio de las Letras era mi barrio y será siempre mi barrio aquí en Madrid. En Matilda, la cafetería es como Espectacular, un lugar sí. único para tomarte un café, sentarte a leer o tomar algo. Y creo que ese es mi punto, ¿no? Siempre que me visualizo Madrid, esas son como las coordenadas, esos son los sitios por donde me muevo, por donde me siento cómoda y por donde me reconozco y vuelvo a pasar por el corazón de lo que amo de la ciudad de Madrid, sí. Pues yo quería darte las gracias A por ti, estar en por esta tarde invitarme. de escritoras. Gracias por estar, por ponerle voz y por vivirlo como lo has hecho. Muchísimas gracias a ti, Manja, por acompañarme y por permitirme expresarme y hablar de la novela.